vamos a hablar de dos personajes que tendremos en la 1.1 de Art Knight Enfield, Tactán y Rossi. Dos personajes muy interesantes. Uno está pensado más para controlar enemigos y ayudar al grupo, mientras que el otro se centra más en hacer daño y debilitar a los enemigos. Empecemos con Tactán. Es hechicera de hielo. Estaría más pensada para support y usa pistolas. Su papel principal no es solo hacer daño, sino ayudar a todo el equipo a hacer más daño mientras mantiene a los enemigos controlados. Este personaje crea remolinos que golpean a los enemigos en área, aplicando cargas de elemento hielo. Y además hace que los enemigos reciban más daño de habilidades elementales. Cuando usa su ulti, su definitiva, ocurre algo muy interesante. Los enemigos se quedan paralizados durante un momento. Esto significa que no puede moverse ni atacar. Esto es muy importante porque hay personajes que necesitan que el enemigo esté quieto para aprovechar bien sus ataques más fuertes, como por ejemplo Yvonne. Gracias a esto, Yvonne puede lanzar su habilidad definitiva, su ultimate, más cómodamente si el enemigo está completamente inmóvil. Otra mecánica curiosa de Tactán es que con su combo, si aplicamos hielo o lo reaplicamos, dejaremos un remolino o un torbellino en el suelo, que puede quedarse un tiempo en el campo. Cuando volvemos a usar su habilidad, todos esos pequeños torbellinos se activan otra vez, haciendo más daño y aplicando hielo otra vez. Esto significa que cuanto mejor prepares el terreno, el campo de batalla, más daño se acumula con el tiempo. Además, hay un detalle importante y es que si algún personaje del equipo hace un ataque descendente, puede activar estos torbellinos sin gastar energía adicional. Así que incluso cuando Tactán no está atacando directamente, sus habilidades pueden seguir ayudando al equipo. En general, este personaje es un personaje que brilla especialmente cuando se usa con personajes que hacen mucho daño elemental o con personajes que necesitan que el enemigo esté quieto. Por eso mucha gente la va a utilizar, la va a poner con el equipo de Yvonne, porque a Yvonne le va a venir muy bien. Igualmente también la podéis usar con Last Ride. Si os estáis centrando en equipos de hielo, os aconsejo que sí o sí consigáis a este personaje, porque os va a venir muy bien. Y después tendríamos a Rossi. Rossi sería vanguardia, físico, usaría espada y sería DPS, sub DPS, según como la queráis usar, ¿vale? Este personaje hace daño físico y de fuego. Ella de normal aplica cargas de físico, mete vulnerabilidad y con su ultimate aplica cargas de fuego, que serían las cargas de artes. Así que es un personaje que aunque está más centrada en equipos físicos, esto la hará funcionar en diversos tipos de equipo. Puedes ponerla de support en un equipo físico, crear un equipo desde cero con ella, siendo el DPS principal del equipo. Podéis hacer equipos mixtos de físico y fuego, entre otras cositas. Su estilo de juego se basa en debilitar a los enemigos para que reciban más daño y luego aprovechar esa debilidad para golpear con fuerza. Lo más importante de Rossi es que mete bastante vulnerabilidad por daño físico. Cuando Rossi golpea a un enemigo con su habilidad, puede aplicar una marca al enemigo que hace que ese enemigo reciba más daño físico y de fuego. Además, mientras que esta marca está activa, el enemigo también puede recibir daño continuo, como si se estuviera desangrando poco a poco. Otra parte interesante de su estilo de juego es su combo. Cuando un enemigo tiene una carga de vulnerabilidad y aparte tiene una carga elemental o de artes, Rossi puede activar un ataque especial de dos fases. Recuerden que Rossi mete cargas de físico, que es vulnerabilidad, y de fuego, de artes. Así que ella misma podría activar su propio combo en el caso de no tener otro elemento en tu equipo físico. Y bueno, en su combo primero golpea al enemigo y después consume la carga elemental, la carga de artes, para convertirlo en una carga de vulnerabilidad adicional. Si haces el combo en el momento exacto, puede hasta generar dos cargas de vulnerabilidad y no solo uno, aumentando aún más el daño que el enemigo recibe. Esto hace que Rossi funcione muy bien con personajes que aplican cargas de arte o elementales diferentes, porque estas cargas elementales ayudarán a activar el combo de esta señorita. Con el tema de su ultimate, su definitiva, Rossi lanza una serie de golpes fuertes que hacen daño de fuego y aplica una carga elemental de fuego al enemigo. Como ya hemos comentado anteriormente, esto ayuda a preparar su propio combo y seguir acumulando vulnerabilidad. Gracias a todo esto, Rossi es un personaje bastante flexible. Lo dicho, recomendada para equipos físicos, pero es un personaje que da mucho juego y podéis hacer equipos mixtos. Claramente, si estáis jugando solamente con equipos físicos, pues Rossi os puede venir bien para ese equipo físico principal que tengáis o para crear otro equipo físico aparte. Así que, en conclusión, Tactán es un personaje más estratégico pensado para controlar enemigos y potenciar al equipo, mientras que Rossi está enfocada en debilitar enemigos y aumentar el daño que reciben. Y bueno, espero que este vídeo les haya ayudado a resolver sus dudas, les haya gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.